A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Catherine Manzano. En la producción del programa, por hoy, Catherine Manzano también, pero generalmente es Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. En la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, el canal es rcr750. La radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández, @monitor indígena y @cumplicriminal. Las etiquetas son Monitor de DH y también Observa Atrocidades, DH Pueblos Indígenas y la etiqueta Criminal Compliance. En Instagram estamos en @dhmonitor. Hoy miércoles 31 de mayo de 2023 contamos con la presencia del profesor e investigador José Bernardo Guevara. José Bernardo Guevara es un investigador, un gran divulgador, un gran educador que ha enseñado en los posgrados de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Nacional Abierta, y también funge como investigador en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo estás, José Bernardo? Bienvenido. ¿Aló? Un gusto acompañarte en tu programa. Gracias, José Bernardo. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, te estoy oyendo. O algo de dificultad de la imagen. Sí. Acá dice que mi conexión es inestable, así que eventualmente tendremos que migrar quizás a una llamada telefónica. Sí, vamos a estar pendientes. Perfecto. Ok. Bueno, Dale. José Bernardo, estamos hablando de un tema que está palpitando en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la opinión pública en general, ¿no? No solo en Venezuela, sino entonces, inmediatamente dos presidentes también le dijeron, no es una narrativa, es una realidad, no hay que tapar el sol con un dedo. Entonces, tú como momentáneamente se nos cayó la conexión. Estamos con el profesor José Bernardo Guevara con la pregunta sobre el tema del momento en las redes sociales, en los medios de comunicación, acerca de si la violación de derechos humanos en Venezuela es una narrativa o una realidad. Recordemos los hechos. Por un lado, el presidente Lula, en la ciudad de Brasilia, afirmó eso.
e invitó a la comunidad latinoamericana a pronunciarse sobre ese asunto. Fue una especie de invitación, obviamente, ¿no? Es un punto de inicio, es una tendencia que se forma a partir de ese estímulo tan importante del presidente nada más y nada menos que de Brasil. Pero inmediatamente respondieron el presidente Lacalle de Uruguay y el presidente de Chile, Boric, diciendo que no, que hay una realidad, que no se trata, ok, que no se trata de una narrativa. Estaba recapitulando, José Bernardo, estamos por vía telefónica porque la conexión de internet se cayó. Es correcto. Entonces, la pregunta en el aire, la repito, es, ¿se trata de una realidad o una narrativa? De acuerdo al debate que hubo en Brasilia, con 3 presidentes actuales, Lula nada menos, Lacalle nada menos y Boric. Hay que tomar en consideración que se trata de 3 países latinoamericanos sumamente importantes. Entonces, queda la pregunta en el aire. Tú como profesor de derechos humanos, como investigador, que tienes años dedicados a este tema, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Quién tiene la razón? ¿Hacia dónde inclina la balanza? ¿Es narrativa o es una realidad? Adelante. Gracias, Fernando. Estoy escuchando un poco distante, pero espero que ustedes me estén escuchando bien. Perfectamente, sí, te oímos muy bien. Ok. Bueno, mira, este tema ha dado lugar a una gran controversia. Naturalmente, la respuesta fue muy rápida, no solamente dentro de la misma cumbre regional. Tú citaste, por ejemplo, los casos de los presidentes Boric y de Lacalle, pero es que también a nivel internacional, en los distintos espacios de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, por ejemplo, Human Rights Watch o Provea, entre otras instancias, ¿no? Inmediatamente dieron una orientación sobre este particular. Yo creo que la respuesta tanto de Boric como de Lacalle pueden dar lugar a que nosotros iniciemos esta conversación, ¿no? En primer lugar, Boric hace alusión al dolor de los migrantes venezolanos, que son una realidad inocultable, porque estás hablando de más de 7 millones de venezolanos que han emigrado de manera forzosa. El otro día, en un taller del ABC de los Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos, nosotros estábamos compartiendo, digamos, unas nociones básicas, introductorias sobre derechos humanos, sobre todo orientándonos, Fernando, para que las personas que estaban presentes entendieran cómo los derechos humanos están presentes en su cotidianidad, ¿no? Y entonces el facilitador preguntó a los presentes, bueno, de quienes están aquí asistiendo a esta actividad, ¿quiénes tienen alguna persona cercana, familiar o amigo que hayan tenido que emigrar por el tema de los derechos humanos o por la situación país? Bueno, inmediatamente todos levantaron la mano y empezaron a dar algunos ejemplos, ¿no? Pero mayormente estaban orientados a la dificultad de tener un trabajo digno, unos ingresos suficientes que permitieran acceder a un nivel de vida adecuado, etcétera. Entonces, este es un primer punto que es importante tenerlo en cuenta, que la propia, digamos, gente reconozca cómo la situación que se está viviendo está llevando pues a un nivel de vida paupérrimo para la gran mayoría de los venezolanos, y eso lo reconoció Boric cuando hablaba del dolor de los venezolanos, ¿no? Y por el otro lado, tú comentabas lo afirmado por Lacalle Pou, un presidente que también ha hecho una gestión extraordinaria. Debo también resaltar que Uruguay es uno de los pocos países del mundo que es considerada democracia plena, así que tienen realmente argumentos sólidos también para emitir su parecer. Y entonces, él decía por un lado que, digamos, la realidad venezolana no se puede tapar el sol con un dedo, o sea, es una cosa evidente, ¿no? Pero además dijo algo, Fernando, que quiero rescatar.
Porque cuando estamos hablando del tema de narrativa, estás hablando como si a través del lenguaje nosotros pudiéramos construir o deconstruir una realidad. Lo cierto es que el propio Lacalle decía, bueno, miren, nosotros aquí en esta cumbre regional vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre lo que entendemos con democracia y derechos humanos. Eso sí es algo que tiene que ver realmente con temas de narrativas y donde nosotros, como especialistas o personas orientadas a los derechos humanos, podemos contribuir. Porque un Estado donde esté liderado por, digamos, por una persona que esté con un modelo autoritario o una dictadura, pues naturalmente que va a entender de manera muy diferente lo que es la democracia y los derechos humanos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, suscribes en este tipo de cumbres un acuerdo donde se señala un compromiso con la democracia y los derechos humanos, entonces tendríamos que sentarnos a ver la letra pequeña. ¿Qué entiende usted por democracia y derechos humanos? Y vamos entonces en función de unos parámetros que debiéramos establecer, llegar a un consenso mínimo, ¿no? ¿Estamos o no estamos en una democracia? Y si no estamos, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, esta es una primera reflexión para hacerte la palabra, Fernando. Sí, yo pienso que tú mencionabas el caso de Uruguay como un país con una democracia plena y también Chile dentro de América Latina se destaca. Creo que son Uruguay, Chile y Costa Rica los países de América Latina que tienen un mejor desempeño democrático, ¿no? Un mejor nivel en cuanto al Estado de Derecho se refiere, es decir, independencia de los poderes y particularmente del Poder Judicial, y sobre todo un mayor nivel de crecimiento económico. Es decir, va parejo la democracia, la alternabilidad en el gobierno, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba o de abajo, eso no importa. Lo interesante es que hay un consenso acerca de cuáles son los valores fundamentales en torno pues a la transparencia, por ejemplo, en torno a la rendición de cuentas, obviamente, y por supuesto el respeto y la garantía de los derechos humanos. Yo creo que ese reclamo que le hicieron a Lula, que a su vez Brasil es un país muy cuestionado pues en temas de derechos humanos también, ¿no? Unos estándares bastante bajos en comparación con los otros dos, ¿no? Creo que, es decir, vamos a tener que entendernos qué es democracia, qué son derechos humanos como punto de partida, ¿no? Así que es muy bueno eso que estás diciendo. Claro, y además, Fernando, este tema de la democracia, vamos a centrarnos un momento en este particular. Tú la democracia la puedes entender en un sentido muy amplio, evidentemente, pero creo que nosotros tenemos que rescatar, resaltar un concepto de derechos humanos que está asociado a los de democracia, un concepto de democracia que está asociado a los derechos humanos. Cuando te hablan de democracia, por ejemplo, en sentido formal o democracia en sentido sustancial, entonces, claro, democracia formal, pueden haber elecciones, etcétera, eliges autoridades de manera legítima o constitucional, y todo eso está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes unas autoridades que han sido electas de acuerdo a la Constitución, en principio, pero que luego no respetan, no promueven, no acatan los derechos humanos? Entonces, por eso, el tema de, digamos, asociar la democracia con los derechos humanos y por eso calificarla en sentido sustancial como tal, cuando respeten como por ejemplo en el caso de Uruguay, claramente también evidentemente Chile ha sido una, como dices tú, una democracia sólida, la alternabilidad en el poder se ha dado sin ningún tipo de inconvenientes, con ideologías de distinto carácter. Entonces, allí nosotros, como promotores y defensores de derechos humanos, tenemos que poner un énfasis. O sea, para nosotros la democracia es fundamental desde el punto de vista de un sistema de vida que debería estar asociado con el respeto y la defensa de los derechos humanos. Si estamos alejados, como es el caso venezolano, de una institucionalidad sólida, de una fortaleza desde el punto de vista de respuesta a las necesidades de la población en los distintos ámbitos, alimentario,
servicios básicos, agua, el tema vivienda, entre otros. Entonces, eso lógicamente va a derivar en situaciones que pueden variar desde el punto de vista de su gravedad, pero en el caso venezolano, esta falta de institucionalidad, digamos, esta falta de fortaleza desde el punto de vista del Estado, ha derivado en una emergencia humanitaria compleja. Y esto es algo que debemos entender como, digamos, la razón fundamental por la cual se ha producido esta migración masiva de venezolanos que ya está cercana al 25% de la población total, o sea, va en ese camino. Entonces, creo que todo esto que ha comentado Luli, que ha derivado pues en todos estos cuestionamientos, tiene que estar asociado directamente con la realidad nuestra, que tiene una expresión muy clara, que es la de emergencia humanitaria compleja. Sí, fíjate que Boric hablaba del dolor y el sufrimiento de esos migrantes forzados. Yo siempre pongo de ejemplo que hay que ver el valor o la desesperación que se debe tener para cruzar el desierto de Arica a pie, que es la zona más seca e inhóspita del mundo, y llegar a una ciudad chilena, porque el estándar de vida es superior al venezolano y hay oportunidades de trabajo, ¿no? Hay un dato duro de las estadísticas de este proyecto de evaluación de migrantes que se llama R4B, que es una plataforma creada por la ONU, ¿verdad?, para dar apoyo a esos migrantes desesperados. Y fíjate tú qué impresionante este dato. Para agosto del año pasado, 2022, había 6.100.000 y pico de migrantes forzados. Ellos los llaman refugiados e inmigrantes. Y para marzo de este año, 28 de marzo, es decir, hace pocas semanas, ya habían 7.239.953 personas. Quiere decir que hubo más de 1 millón de migrantes registrados en ese año. Y llama la atención que en América Latina y el Caribe, de esos 7.200.000 y pico, hay 6.095.464. Es decir, sabemos que hay migrantes forzados en Brasil, y cómo es que este señor Lula no sabe eso. ¿Qué narrativa es esta? Entonces, tú hablabas de un ejemplo, una encuesta que hiciste con participantes en un curso, ¿no? Pero alguien te habló de dónde está su familiar y cómo le va en el país de acogida. ¿Qué te han contado? ¿Aló? Como que se cayó la llamada. ¿Aló? ¿Aló, José Bernardo? ¿Estás en línea? Ok. No se escucha bien. Entonces, hay que llamarlo otra vez. Bueno, estábamos haciendo el comentario de este esfuerzo de Naciones Unidas, llamado R4B, que es una plataforma de coordinación interdisciplinaria e intergubernamental, ¿verdad?, para el tema de los refugiados y los migrantes forzados venezolanos. Y la cifra es patética. Para el 28 de marzo de este año, ya había 7.239.953, de los cuales 6.095.000, es decir, casi la totalidad, por 100.000, por 300.000, no se llega a esa cifra, ¿no? Está en América Latina y el Caribe. Quiere decir que la región es la que se da como lugar de acogida preferido. ¿Aló? ¿Me están llamando? Sí, pues estamos reuniendo nuevamente. Se cayó la llamada. Ajá. Pero ya no están transmitiendo entonces por... Vamos a... Me cuelgo por aquí entonces. Ok. Okay. Entonces está hablando José Bernardo Guevara sobre el tema patético del crecimiento de las cifras de migrantes forzados. ¿Y cómo se representa eso en términos de sufrimiento, dolor, etcétera? Adelante, José Bernardo.
Estamos oyendo. ¿Me escuchan? Yo sí escucho. Yo sí escucho por las dos vías. Escucho por la vía de Zoom. Bueno, tenemos problemas de conexión. Esto es parte de las incomodidades que se pueden traducir en sufrimiento para muchas personas, desconectadas, aisladas por los servicios públicos, no solamente en temas de conectividad por Internet, sino también de forma más patética, con la electricidad, por ejemplo, ¿no? Con la telefonía, que hace que la gente entonces quede bloqueada, aislada y sin posibilidades de comunicarse, ¿no? Entonces, veamos las cifras un poco que nos dicen este documento, que es un documento además que se puede consultar, está en línea, porque tiene un mapa interactivo inclusive, ¿no? Donde se ve la evolución. En el día de hoy, en Colombia, se estima que hay 2.477.000 personas, venezolanos, migrantes forzados, ¿no? Y eso va oscilando también con los números enormes que hay en Perú, de más de 800.000 personas. Se habla de 861.000, ¿ok? Y hay momentos en que ha habido hasta 1.000.000. O sea, eso va cambiando en la medida que la gente va de tránsito de ese país a otro, y así sucesivamente, o se devuelve, que es el número menor, ¿no? En Ecuador, 502.000. En Chile, en Brasil, se habla de 224.000. En Chile, vamos a ver la cifra de Chile, que es importante también, de unos 457.000. Entonces estamos hablando de unas cifras realmente impresionantes, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre en Venezuela? Las personas que no han logrado migrar también tienen su propia calamidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Aquí tenemos el estudio que ha hecho. Ajá. Listo. Estamos hablando, José Bernardo, qué bueno que pudimos enlazarte nuevamente, ¿no? Gracias a ti. Que uno de los problemas básicos que tenemos quizás es menor porque no implica la vida directamente, pero sí afecta el derecho a estar comunicados, a asociarse, a expresarse, que es el acceso a Internet, ¿no? De cómo falla, cuántas veces falla el día. Sí, sí, realmente. Doy fe de eso, doy fe. Somos víctimas, somos víctimas. Así es, así es. Y en el interior es patético, ¿no? Porque en el interior yo tengo alumnos que son de Puerto Ayacucho, de San Fernando, de Mérida, en fin, y escucho su drama constante, ¿no? Sí. Y sin embargo tienen la capacidad, la resiliencia de seguir adelante. Entonces quería que nos hablaras un poquito, tú estuviste hasta hace poco en Uruguay, entiendo, ¿no? Sí, correcto. ¿Puedes hablarnos de esa experiencia, de cómo son las condiciones de vida en Uruguay, para luego entrar en las condiciones de vida en Venezuela? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, mira, Uruguay, digamos, tiene una característica muy interesante, primero de un profundo respeto a las instituciones, ¿ok? La democracia allí, comentaba, dentro de los recientes ranking, considerada como democracia plena, te da cuenta, allí ha habido una alternabilidad en el poder sin ningún tipo digamos, de trauma, de ningún tipo, entre gobiernos de ideología de izquierda o de centro derecha, y la parte de los poderes trabaja, digamos, de una manera alineada, cada una respetando lo que son sus roles, hay un apoyo mutuo entre los poderes y naturalmente un respeto a los derechos humanos evidente. Entonces, eso es una pauta desde el punto de vista de la institucionalidad del Uruguay. En cuanto a las condiciones de vida, naturalmente allí hay una gran seguridad jurídica que te permite, por ejemplo, que capitales, por ejemplo, de la Argentina misma, que ahorita está en un problema muy severo,
ellos puedan recibir inversiones importantes, por ejemplo, para el área de desarrollo de tecnología. Dime. Sí, te oigo, sigue, sí. Ajá, sí. Entonces, sí, estoy empezando a escuchar un retorno, pero yo sigo adelante. Sí, adelante. Entonces te decía que, por ejemplo, Uruguay lo asocian con la parte de ganadería, pero Uruguay es mucho más. Por ejemplo, el tema de la tecnología es de punta, y esto en gran medida porque ellos han logrado desarrollar políticas públicas, atraer inversionistas extranjeros, y hoy por hoy te puedo decir que es un referente a nivel internacional. Las personas tienen un nivel de vida, digamos, decente, con acceso a trabajo en condiciones dignas, y eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos aquí en Venezuela, porque lamentablemente la parte de los ingresos que tenemos en la actualidad, naturalmente no te dan la base para tener una condición mínima de vida digna. Pero te termino con Uruguay para ir después a Venezuela. Por el otro lado, en Uruguay se ha mantenido, digamos, una política de promover todo lo que es un desarrollo desde el punto de vista de la educación, donde estamos de manera especial apuntando a la educación universitaria, ¿ok? Con especializaciones en distintos tipos de temáticas que te permiten una riqueza, una diversidad de primer nivel. Finalmente te cierro en este tema con lo que está asociado con, digamos, toda la parte cultural del uruguayo. Aquí hay un nivel que te permite que las personas, digamos, tengan un nivel de conocimientos, un acceso a todo lo que tiene que ver con la educación, y todo lo que está relacionado, por ejemplo, con la alimentación, con la vivienda, que bueno, en definitiva se cumplen con los estándares que están fijados a nivel internacional en la materia. Hoy en día es uno de los destinos más solicitados o más requeridos en el continente americano. Sí, es parte de lo que ocurre, pues, porque si vamos a la encuesta en COVID famosa, que es muy importante, vamos a encontrar ahí un poquito la explicación de esa migración a países como Uruguay. Pero fíjate, vamos a hacer un breve corte en estos momentos, porque tenemos que ir a anuncios institucionales y regresamos en unos minutos por el mismo enlace, José Bernardo. Excelente. Y le anuncio entonces al público que nos escucha que volveremos a seguir conversando con José Bernardo Guevara, profesor universitario, sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela. ¿Son una narrativa su violación o se trata de realidad indiscutible e irrefutable? Seguimos y ya regresamos. Muchas gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman.
Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, regresamos al Monitor de Derechos Humanos. Estamos reunidos, conversando con el profesor José Bernardo Guevara sobre el tema de si es una realidad o una narrativa la violación de derechos humanos. Y hemos estado atendiendo el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, viendo las cifras que emanan de la Universidad Católica Andrés Bello, que tienen mucho que ver con las condiciones de vida, de hecho se llama Encuesta sobre Condiciones de Vida, vemos cómo se explica entonces la migración. Encontramos entonces que hay un nivel de pobreza general de la población de 65%. Y un nivel de pobreza extrema de 50% de la población. Y fíjate que se ha disminuido en comparación con el año 2021, ¿verdad? Estas son cifras del año 2022, porque para 2021 la cifra era mucho peor, estamos hablando de un 95% entonces de pobreza para ese entonces, ¿no? Y la razón tiene mucho que ver con la migración, es decir, quienes más se van de forma masiva y digamos de forma desesperada son los más pobres, ¿no? Entonces, eres pobre aquí, pero también vas a ser pobre allá, mientras te adaptas, mientras ingresas, mientras te aceptan, consigues un trabajo, consigues atención a tu salud, en fin. Nana, háblanos un poquito de ese proceso, de por qué una persona se va de Venezuela. ¿Es exactamente así por la pobreza? ¿Qué has detectado tú en tus clases y en contacto con la población a la cual tienes acceso? Sí, hay distintos tipos de factores, ¿no? Naturalmente, la pobreza es una especie de paraguas, porque la pobreza incluye que tú no tienes los recursos suficientes para acceder de repente a bienes o a servicios indispensables. Alimentos, la situación es peor. Alimentos, por ejemplo. Claro. También pudiera ser, como nosotros hemos vivido, que hasta pudieras tener medianamente recursos, pero que de repente haya un desabastecimiento, como nosotros lo vivimos, con largas colas, ¿verdad?, para poder acceder a alimentos,
que de repente a través de alguna política se trataba de hacer llegar a la población, pero en condiciones realmente muy complejas y difíciles. Entonces, de lo que se trata, y este es un punto muy importante, las personas necesitan tener un ingreso. No sé si me estás escuchando porque acá dice que estoy inestable Perfecto, otra vez sí, nuevamente. perfecto. ¿Me están te oigo escuchando bien. bien? Ok. Sí, Bueno, entonces las personas tienen que tener unos ingresos mínimos que les permitan precisamente cubrir con todas sus necesidades básicas de bienes y servicios. Esa es la clave. Si tú no tienes una garantía del acceso a ese ingreso mínimo, pues entonces sencillamente vas a estar en una condición tal que te va a forzar a buscar, digamos, nuevos caminos, nuevas posibilidades para atender no solamente tus condiciones individuales, sino las de tu familia. Eso también se ha traducido en muchos casos en el desmembramiento de las familias, porque de repente va una persona primero, inicia el camino tratando de establecerse y luego entonces buscar a lo que sería el resto de la familia. Eso a veces se puede haber dado, pero en muchas ocasiones eso también se dificulta. Y entonces empezamos con todo lo que tiene que ver con las remesas. Entonces yo estoy sí, allá, te empiezo a enviar dentro de mis limitaciones sí, algunos recursos, pero todo eso también se vio afectado por la pandemia, Fernando. sí, La pandemia, imagínate, ya estábamos mal y luego surge la pandemia en el año 2020 y entonces todo se complica todavía más, porque sí, los estados receptores, fíjate algo interesantísimo, Fernando. Venezuela siempre fue un país de recepción de migrantes. correcto. Cuando, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando teníamos las dictaduras del Cono Sur, etc., nosotros acá El recibimos con los brazos franquismo, abiertos el al franquismo, la guerra franquismo, civil. claro, que fue otra. Entonces, ese era nuestro sello de calidad. Nosotros aquí recibimos a muchísima gente de distintos países con los brazos abiertos. Y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica marca que en el año 2015 se produjo una inversión desde el punto de vista de la orientación de la migración. Y entonces en 2015 marca de manera muy clara el inicio de la salida masiva de venezolanos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Las personas van a buscar, como dices tú, unos destinos mejores. Pero eso, si fuera en unas condiciones que tú dices, bueno, van unos pocos miles de personas, pero cuando empiezas a hablar de centenares de miles de personas que se van a los países hermanos, entonces eso también crea una situación muy complicada desde el punto de vista de la capacidad de respuesta por parte de los estados. Y si bien hay normas, Fernando, que naturalmente te llevarían a pensar que los venezolanos van a ser recibidos con las mejores condiciones, dada la magnitud de la situación donde ellos están, digamos, migrando de manera forzada, eso no siempre es así. Y no lo es por la sencilla razón de que los estados tienen también sus propias limitaciones Claro, de capacidad de respuesta. Y entonces acá viene el gran tema, Fernando, y es pasar de la letra de los instrumentos internacionales a la realidad viva. Es decir, recibir a los venezolanos en condiciones dignas, incorporarlos, integrarlos para que puedan, digamos, tener acceso a trabajo, una documentación que los permita vivir, digamos, e insertarse en los distintos espacios institucionales, ¿verdad? Eso no ha sido fácil. Pero es parte de los retos. Y como te decía, que esto se complicó con el tema de la pandemia, donde sí, muchos venezolanos también, ya los propios estados se vieron afectados en la capacidad de respuesta, sí, y si a eso sumaban la presencia de los venezolanos, entonces empezó a haber una presión adicional
sobre nosotros, los venezolanos que emigraron, ¿no? Sí, sin duda. Y hay también un ingrediente importante que tiene que ver con los ingresos, que nunca serán suficientes cuando hay un ambiente inflacionario, ¿no? Entonces, yo estaba viendo aquí las últimas cifras de inflación, que las refleja para 2023, lo que va de 2023, estamos hablando de un análisis para abril 25, ¿no? Venezuela tiene una inflación de 261%, ¿no? El más cercano en el mundo a Venezuela es Zimbabue, después Líbano, en cuarto lugar Argentina, y por supuesto ni Chile ni Uruguay, que empezamos a hablar de ellos, aparecen en este índice porque no llegan a 10%, ¿ok? Entonces encontramos que ganes lo que ganes, siempre será muy poco en relación al crecimiento paulatino, constante de los precios, ¿no? Porque los precios aumentan también por los costos, es decir, cada día cuesta más producir algo en Venezuela. Yo veo los productores de papa de Lara y los productores de cebolla de los Andes, que tienen cantidad de problemas para traer su producto a Caracas y a Valencia, que son los sitios donde más se venden, y a Barquisimeto, ¿no? ¿Por qué? Porque las carreteras están en mal estado, se deterioran los carros, las alcabalas, la corrupción, las coimas, en fin. Llega un momento en que tú dices, bueno, todo eso se traslada al precio y termina el precio engordando de una manera increíble. Uno no sabe en realidad si lo están engañando a uno o de verdad los costos es como estoy diciendo, pues, ¿no? Entonces, está el tema de la inflación, ¿no? Claro, pero es que también, Fernando, todo esto también está vinculado. Si tú tienes un modelo de desarrollo fracasado, aquí el tema de la industria en Venezuela prácticamente se extinguió, está en su mínima capacidad, Fue expropiada. Bueno, y entonces hubo una expropiación y resulta ser que si tú pensabas que iba a haber una gestión eficiente desde el sector público, bueno, eso ya era muy dudoso que ocurriera. Y efectivamente en el tiempo se vio que no fue así. Entonces, la parte industrial quedó postrada en Venezuela. Si tú no produces bienes, entonces naturalmente la situación de las condiciones de vida se van digamos, a complicar porque vas a depender de un modelo de importaciones, ¿ok? Sí. La falta de una industria establecida también te priva de fuentes de trabajo, ¿verdad? Porque naturalmente si tú no estás estimulando con políticas públicas lo que es el modelo industrial, tú vas a la ley orgánica del trabajo en la versión vigente, era una ley que se construyó bajo la concepción de distribución de riqueza. En pocas palabras, este modelo que nosotros tenemos está pensado en un formato de distribución de riqueza y no de generación de riqueza. Entonces, lamentablemente, bajo un esquema como cuando tú destruyes además un sector como el productivo y te anclas en la parte rentista y resulta ser que tampoco por este lado estamos en las condiciones idóneas, pues entonces sucede todo lo que está pasando, ¿no? Donde hay, digamos, una caída desde el punto de vista del ingreso por parte del venezolano, donde no hay la capacidad por parte del Estado de responder a las necesidades básicas de bienes y de servicios, y donde la gente trata de buscar respuestas ya fuera del Estado venezolano en vista de la insuficiencia de la respuesta local. Eso es correcto. Fíjate que tú mencionabas algo muy importante que va directamente aplicado al tema del trabajo, el salario, las oportunidades de trabajar. Al no haber industria suficiente, el empleo merma, ¿no? No sé si te ocurre, pero constantemente yo recibo solicitudes de empleo de estudiantes, de amigos, de tesistas, que, bueno, hacen sus estudios, pero después no consiguen trabajo, porque no hay quien los emplee. Y no quieren trabajar o no pueden trabajar en el gobierno. Ese es otro problema, ¿no? Ese sería el dilema.
Hay un trabajo muy Claro, interesante claro. del profesor Daniel Pérez Pereda que habla de las confiscaciones o expropiaciones forzosas de empresas Sí, y que fue sí. publicado recientemente. Un trabajo excelente, ¿verdad? Donde hace un recuento de cómo empezó esto en el año 2000 hasta el 2012 su trabajo, ¿no? Y eso Ok. explica un poco también el por qué hay esta carencia de oportunidades, ¿no? ¿Tú quisieras Claro. hablar algo de eso, del tema de las oportunidades de trabajo de la gente? Sí, con el mayor gusto. El tema de las oportunidades de trabajo también está asociado con, digamos, las políticas públicas. Sí, correcto. Eh, Cuando tú, por ejemplo, cuando tú como ciudadano dejas solamente que el Estado esté generando unas políticas públicas y tú te desentiendes, ¿no? Entonces, y resulta ser que el Estado no da la respuesta porque sencillamente su modelo es un modelo erróneo. Sí, Entonces, este aspecto, Fernando, creo que también hay que rescatarlo. sí, La participación ciudadana, es decir, nosotros como personas que estamos integradas en esta sociedad, nosotros también tenemos que, digamos, eh, organizarnos de una manera adecuada para tratar de promover el modelo que estamos buscando, un modelo que apunte al desarrollo, a la creación de riqueza, ¿verdad? sí, Y eso implica que las personas deben tener una visión compartida, o sea, hacia dónde queremos ir, dónde estamos ahorita. Ya sabemos dónde estamos, ¿no? Ahora el tema sí, es hacia dónde queremos ir y la gran pregunta que estamos dispuestos a hacer nosotros, ¿verdad? Para llegar a ese nuevo modelo. Entonces allí, cuando hablemos de oportunidades, estamos hablando también de nuestras responsabilidades para alcanzar una transformación, para lograr un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo va a implicar que nos unamos los distintos sectores, naturalmente el sector público, pero el sector empresarial, el sector sí, de las organizaciones de la sociedad civil. Las empresas hoy están claras que no solamente se agota su rol en la parte productiva, sino que las empresas también tienen un rol en la parte social y en la parte ambiental. correcto. Correcto. Entonces, si unimos todo esto dentro de una gran visión, donde el sector público, el empresarial, la sociedad civil, nos unamos para generar oportunidades. Te pongo un caso que a mí me emociona, Fernando. Hay una organización de la sociedad civil que se llama Superatec. Bueno, Sí, Superatec te forma a ti, te capacita, por ejemplo, para temas de computación, de programación, etcétera, etcétera. sí. Pero además, Superatec tiene una bolsa de trabajo. Entonces, Ujú. no solo te formo, no solo te capacito, sino que busco aliados en el sector empresarial que avalan lo que yo estoy haciendo y entonces las personas que yo estoy formando luego pueden insertarse laboralmente. ¿Ok? Por el Sí, lado, por ejemplo, del emprendimiento, Fernando. Yo estoy desde hace más de 30 años en el Rotary Club. Rotary a nivel mundial está promoviendo el desarrollo económico. Y dentro del sí, desarrollo económico hay propuestas que tienen que ver con capacitación para el emprendimiento, acompañamiento a través de mentores y sí, la facilitación de capitales semillas, por ejemplo. sí, Entonces, te concluyo, las oportunidades en gran medida dependen de nosotros. Y eso sí, implica la creación de una visión compartida y el sí. hecho de que asumamos las corresponsabilidades que tenemos al respecto. Así es. Oye, estoy viendo la página web de Superatec y encuentro que han beneficiado directamente a 81.071 personas e indirectamente a 324.284 bajo el esquema que tú estás diciendo, de los cuales la Es gran así. mayoría son mujeres. Son mujeres. Sí, cincuenta sí, mil sí, sí, ciento sí, sí. setenta y siete mujeres. O sea que hay una preeminencia, pues, en torno a ese sector de la población, ¿no? Tradicionalmente Es marginada, correcto. con dificultades para ingresar al mercado de trabajo. Eso es muy positivo, ¿no? Eso es lo que se llama la responsabilidad social empresarial. Eso es realmente Claro, importante. porque el tema social
es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos de derechos humanos, evidentemente los estados tienen sus obligaciones, la obligación de respetar, de garantizar, de proteger en materia de derechos humanos. Pero Fernando Savater decía que el mayor desafío del siglo XXI es lograr la vigencia efectiva de los derechos humanos. Y esa vigencia efectiva depende que todos y cada uno de nosotros también aporte su... Eso es el deber ser, Fernando. Sí, es decir, sí. que cada quien entienda que tiene un rol que asumir y que cumplir para transformar la sociedad que tenemos, promover la dignidad y que naturalmente tengamos unas mejores condiciones de vida. Definitivamente, y creo que eso apunta justamente a la idea de la procura existencial, ¿no? Que es el concepto básico de esa noción jurídica llamada Estado Social de Derecho, que lo vemos en Europa, que lo vemos en Uruguay y en Chile, y que está en nuestra Constitución, pero que no se cumple. Ese es el punto. Nuestra Constitución tiene cosas muy hermosas, sí, pero nosotros tenemos que darles vida. Y hay un tema que es que el principal empresario en Venezuela es el Estado. Es decir, el Estado ha usurpado ese espacio de la sociedad civil y lo hace muy mal, porque es muy mal empresario, paga muy mal, y además de eso maltrata mucho a la gente, no permite organizarse en sindicatos, por ejemplo, no hace las capacitaciones que se requieren, y la gente está descontenta, hoy en día está en la calle protestando, ¿no? Tú lo ves en los maestros, ¿ok? Lo ves con los profesores del pedagógico, del bachillerato, con los profesores universitarios, Dios mío. Ahí está la más clara evidencia. Los asegurados en el seguro social. Entonces, pues, me encanta esta experiencia de Superatec. Ya que nos quedan muy pocos minutos para concluir nuestro programa, lástima que fue tan entrecortado por los problemas de lo lamento. Esta segunda parte nos fue mejor, ¿oíste? Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Quisiera que dejara un mensaje para los escuchas, dado que se nos está acabando el tiempo, de qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer y qué recomiendas tú en lo inmediato y en el mediano plazo? Bien. Mira, Fernando, yo creo que el camino de los derechos humanos es un referente ético que debemos tener muy en cuenta, que debemos basarnos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un referente extraordinario donde se unieron los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Pero la gente no solamente debe aprender de derechos humanos, tiene que comprenderlos, tiene que internalizarlos, llevarlos en la piel y aplicarlos en la vida práctica, ¿no? Correcto. Como decía el Papa Juan Pablo II, el respeto a los derechos humanos es la paz. Yo creo que si nuestra perspectiva como individuos, como ciudadanos, está anclada en el tema de los derechos humanos, si cada uno de nosotros hace un aporte desde nuestras pequeñas parcelas para que haya un respeto a los derechos humanos, porque no solamente hay derechos, hay deberes, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros asumimos nuestros deberes en materia de los derechos humanos, creo sin duda alguna que hay una transformación posible y no hay mejor educación. Tenemos que ir, sí. José Bernardo. Quería dejar un mensaje también, además agradecerte por tu amabilidad de darnos tu tiempo, e invitar a que nos vean en los programas de YouTube, de darle a suscribirse y también darle a like. Y los invitados para el próximo miércoles, estoy seguro que en próximas oportunidades tendremos la ocasión de disfrutar esta gratísima conversación con el profesor José Bernardo Guevara. Nos despedimos y muchas gracias. Hasta otro momento. José Bernardo, contamos contigo. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Fernando. Recibe un abrazo muy cordial. Chao. Chao. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.
RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.